Buenas tardes a todos. Buenas tardes ahí a la organización que me hace favor de invitar, a todos los que están ahorita en el chat. El día de hoy vamos a platicar en específico, porque esos son temas largos, pero vamos a platicar de la suspensión en la materia penal, la suspensión en el juicio de amparo en la materia penal, ¿no? Que tiene muchas cosas y puede generar hasta mucha polémica, todo este tipo de circunstancias. Haciendo muchas aclaraciones, bueno, obviamente, pues lo que se va aquí comentando, pues pueden estar ustedes o no de acuerdo, y obviamente, pues lo que se hace aquí es invitarlos a la discusión sobre muchos temas que pudieran llamarnos la atención, ¿no? También decirles que la mecánica básicamente, pues es a través de diversos ejemplos que se va a ir generando, o que voy a ir estableciendo, a efecto de que se haga más comprensible cada uno de los temas que vamos abordando, ¿no? Y claro está, pues, todos los ejemplos relacionados con la materia penal, ¿no? ¿Sale? Bueno, vamos a comenzar en la cuestión de la suspensión con la reforma de 2013. Con la reforma de 2013 se generaron sigue vigente, bueno, digamos, la división esta de la suspensión de oficio y la suspensión a petición de parte. Simplemente hay un agregado más, ¿no? En el caso de la suspensión de oficio, el legislador agrega una división y nos establece que puede existir la suspensión de oficio de plano y la suspensión de oficio a petición de parte. Y obviamente hay razones muy buenas para hacer esa división, ¿no? En el caso de la suspensión de plano, sigue siendo, digamos, que en la forma general la que veníamos conociendo desde la ley anterior, sigue en la ley vigente, que son todos estos actos que establece el 22 de la Constitución Política, del 15 de la Ley de Amparo y 126 de la Ley de Amparo. Y que digamos que los más interesantes que pueden haber en la materia penal, o los más recurrentes, por decirlo así, que hay en la materia penal, pues es el relativo al traslado, a la incomunicación, al cambio de celda, a la atención médica. Digamos que esos son los más comunes. Y en el caso de la suspensión de oficio con tramitación a petición de parte, es el de la extradición, ¿no? Aquí deben de tener en cuenta esa circunstancia, ¿no? La suspensión de oficio y de plano se tramita en el juicio principal, en el expediente principal, y en cambio la suspensión de oficio a petición de parte se va a tramitar con su incidente correspondiente, ¿no? Aunque sea de oficio, aunque el juez advierta, por ejemplo, que está en un apartado de extradición o un tema de extradición, forzosamente tendrá que abrir el incidente correspondiente, manejar la suspensión provisional, manejar la suspensión definitiva y todo el procedimiento que establece la petición de parte, aun cuando sea de oficio, ¿sale? Bueno, en el caso de la suspensión de oficio, les decía yo que ahorita de los actos más comunes es el traslado y el cambio de celda, ¿no? En ambos casos, cuando digo que están de moda porque, digamos, en la jurisdicción llegan muchos amparos de este tipo, ¿no? Y es muy recurrente que las autoridades administrativas penitenciarias hagan este tipo de actos, trasladen o cambien de celda por castigos, ¿no? En este caso, cuando el quejoso emite su demanda o interpone su demanda, el juez, obviamente de plano, de oficio y de plano, si no se lo piden, debe de dictar la suspensión de plano. El efecto en este caso es el cese inmediato. Si el quejoso agarra y dice, ¿sabes qué? Me quieren trasladar de este centro penitenciario a otro centro penitenciario y no fui escuchado en algún procedimiento, no sé las razones por las cuales me quieren hacer el cambio correspondiente, o aún cuando no diga nada, pero nada más con que esté reclamando el puro cambio, el puro traslado, pues se tiene que conceder la suspensión de oficio y de plano, y el efecto es el cese inmediato. Y es para que no se haga el traslado o el cambio de celda, ¿no? Pero llega a suceder que, ¿qué sucede si se llega a ejecutar ese acto? Es decir, que se haga el traslado o el cambio de celda. Si se hace el traslado o el cambio de celda, pues obviamente el efecto va a ser regresar de inmediato a este sujeto al lugar donde se encuentra, ¿no? En la práctica, ¿qué está sucediendo? Hay veces que se ejecuta este cambio de celda o ese traslado y aduce la autoridad administrativa. ¿Saben qué? El detalle es que aquí hay un problema de seguridad, o bien, ¿sabes qué? Hay un problema de seguridad y ya mandé oficio al juez de ejecución. En estos supuestos, si llega a suceder, el efecto tendrá que ser
que una vez que transcurran los plazos que establece la ley de ejecución para la ratificación o para que se haga la ratificación ante el juez de ejecución, si no se hace dentro de esos plazos, se haga el regreso de estos quejosos al lugar donde estaban en origen, ¿no? Porque tampoco se vale que, que solamente se aduzca sin razón alguna el hecho de que es un problema de seguridad y no se cumpla con el procedimiento, no se cumpla con lo que establece la norma, ¿no? Entonces, en este caso, siempre debemos de buscar que se cumpla la norma en todo momento, ¿no? Pero obviamente los efectos de la suspensión van a tener que ir encaminada más o menos a esa circunstancia, ¿no? La ley de amparo, básicamente, cuando se trata de suspensión de plano, parecería que solamente nos da cabida para el cese, para dar como efecto el cese. Pero obviamente eso es el principal de sus efectos, ¿no? También el juez de distrito está autorizado a efecto que puede establecer mayores efectos que el cese correspondiente, que el cese del acto reclamado. ¿Y por qué el efecto debe ser el regreso inmediato? En este supuesto, en este ejemplo que les digo. ¿Por qué el efecto debe ser el regreso inmediato? Porque la autoridad competente para poder hacer el traslado es un juez, no la autoridad administrativa. Pero obviamente la ley ordinaria también establece que en casos urgentes pudiera la autoridad administrativa hacer el cambio, los traslados correspondientes, pero le fija un término, ¿no? Para que lo dé a conocer al juez y este juez ratifique o no esa petición. Entonces, se debe de seguir se debe cuidar que el procedimiento se cumpla siempre y en todos los casos. Pudieran decir en estos supuestos que cuando se genera la suspensión, que si eso no pudiera llegar a ser fondo, y la respuesta es no. La suspensión no debemos de perder de vista que es una medida cautelar, ¿no? Y como es una medida cautelar y atendiendo a lo que establece el 107 de la Constitución, fracción décima, el juez de distrito tiene a su favor, obviamente fundado y motivado, el parámetro de la discrecionalidad para poder ahondar más en los efectos que se puedan dar, ¿no? Y obviamente este tipo de efectos puede ser mayor dependiendo el tipo de derechos que se pudiera estar en juego, ¿no? Entonces, este primer ejemplo que les digo es un ejemplo clásico de la suspensión de oficio tramitada a petición de oficio y tramitada de plano, ¿no? Y de las más socorridas hoy en día. Otro ejemplo que podemos tener es cuando se aduce la falta de atención médica a algún reo. En este supuesto, la jurisprudencia nos ha establecido o se ha agregado, igual que el otro, que en el caso del traslado, se ha agregado a través de jurisprudencia, que son casos que se deben de tramitar de oficio y de plano. La caso de la atención médica porque dice que se puede asimilar a un caso donde está en peligro la vida. Recordemos que todos estos casos de suspensión de oficio tienen digamos, como hecho en común que está en juego derechos de gran trascendencia, como es la libertad o como es la vida, ¿no? Entonces, cuando pasa esta situación de que algún reo, algún sentenciado, algún procesado que se encuentre privado de su libertad, no se le esté dando la atención médica, pues obviamente el juez de distrito tiene que conceder la suspensión de oficio y de plano y el efecto es que se le otorgue la asistencia médica de inmediato, ¿no? En este caso, para muchos pudieran decir, pero existe definitividad, porque obviamente pues la ley ya establece, la ley ordinaria establece, pues ya un mecanismo a efecto de que se pueda resolver todo ese tipo de peticiones. Y se pudiera no admitir la demanda o bien admitirla y hasta sentencia, pues hacer un sobreseimiento, ¿no? Sin embargo, bueno, mi recomendación es hacer la admisión, ¿no? Está en juego la vida y al estar en juego la vida, pues hacer la admisión correspondiente, decretar la suspensión de oficio y de plano, solicitar que se le otorgue el servicio médico y con ello proteger la vida de este tipo de quejoso que se encuentra privado de su libertad y sin falta de asistencia médica. Entonces, estos ejemplos que les narro son tramitados de oficio y de plano, ¿eh? Reitero, ¿no? Cuando es de oficio,
Quiere decir que el quejoso me puede decir, puede ir con el juez de distrito, nada más contarle los meros hechos, decir, mandar una hoja, decir los meros hechos que están sucediendo, puede ir otra persona en su nombre a decir lo que está sucediendo, y, y en esa narrativa que se está estableciendo, poder determinar que es un caso sumamente urgente y que se debe de hacer de esa manera, ¿no? No necesita pedirlo, el juez, con conocer los puros hechos, con conocer la narrativa de la demanda, debe de inmediato de autorizar la suspensión y el cese correspondiente del acto que le esté agraviando, y obviamente complementarlo con todas las medidas posibles para poderlo proteger, ¿no? Y con ello también cuidar la medida, ¿no? Ha habido casos donde algunos quejosos dicen, me están cambiando de celda, pero además me están torturando, me están lesionando, me están presionando. Y obviamente la circunstancia pues, no se puede quedar en el puro hecho de que se concede la suspensión, sino también puede ocurrir que el juez pueda verificar que se está cumpliendo la suspensión correspondiente, ¿no? Porque hay ocasiones que se decreta y la autoridad hace caso omiso, tarda en realizarlo, y mientras tanto, pues obviamente el quejoso pues sigue estando violándose sus derechos, ¿no? Entonces, aquí el papel del juez de distrito es muy importante porque puede hacer que muchas de las costumbres que puedan llegar a existir en los centros penitenciarios puedan cesar y se pueda proteger debidamente al quejoso que está solicitando este tipo de suspensiones, ¿no? Bueno, esos son ejemplos de ese primer punto. Pero ya les decía, también la suspensión de oficio también se puede tramitar a petición de parte. La ley de amparo, digamos, vigente establece, digamos, esta nueva modalidad en la cual ya no solamente es de plano, sino que también hay otros parámetros para establecer que se puede solicitar a petición de parte o se puede tramitar bajo ese parámetro. Y sucede en el caso de la extradición. Comento de extradición porque es de tipo penal, ¿no? En obviamente, aunque sea de oficio y el juez de distrito en la narrativa de los hechos se percata que lo que se viene reclamando es la extradición, de oficio, él solito, sin que se lo pidan, y se lo pidan, pues qué bueno, pero si no se lo piden, él solo tiene que abrir el incidente correspondiente y hacer el trámite como si estuviera en una suspensión de petición de parte, es decir, decretar la suspensión provisional, solicitar los informes previos, y después decretar la suspensión definitiva, hacer todo el procedimiento. La diferencia con el de plano, acuérdense, es que no se abre incidente, en el mismo auto, en el primer auto, se decreta en forma inmediata, se ordena, se ordena todo, sin necesidad de abrir incidente. En este caso, tratándose de la extradición, sí se requiere esa circunstancia. Los efectos, cuando se establece la extradición, están preestablecidos ya en la norma, en la ley de amparo. Digamos que los efectos generales que pueda tener el caso de la extradición. Y están establecidos en el artículo 160 de la ley de amparo. En él nos establece dos efectos de inmediato. Dice, no ejecutar el acto de extradición y la otra quedar a disposición del órgano jurisdiccional de amparo. Y obviamente la continuación del procedimiento. El procedimiento de extradición no se va a detener, ese tiene que seguir bajo esa circunstancia. Pero obviamente ese sería el primer efecto en la suspensión provisional. En la suspensión provisional no vamos a tener mayores datos. Sin embargo, quizás ya cuando se tengan los informes previos, se puede establecer el tipo de delito por el cual se quiere extraditar al quejoso. Y si nos percatamos que el tipo de delito por el cual se quiere extraditar al quejoso resulta que no es un delito que amerite prisión preventiva, entonces ya podemos ahondar en los efectos en la suspensión definitiva, ¿no? Pasar de los que establece el 160 o conforme a los del 160, agregar otros más, quizás el de libertad, ¿no? Porque si no es de los delitos que amerite prisión preventiva ni son de los establecidos como delitos graves, entonces no cabe que el puro efecto del 160 se tendría que otorgar con mayores efectos, con mayores medidas, incluyendo la de libertad, ¿no? Entonces, como
como se dan cuenta, todo este procedimiento en la extradición sí sirve de mucho. Sí sirve de mucho, ¿por qué? Porque permite, o por qué razón se puede hacer en trámite a petición de parte. Porque permite que el quejoso vaya ofreciendo más probanzas para que en la suspensión definitiva quizás el efecto pueda llegar a variar. Puede llegar a variar por lo que les dije, ¿no? Porque a lo mejor el delito por el que se quiere extraditar no amerite la prisión preventiva y por tanto se puede otorgar con mayores efectos que establece la misma ley de amparo, ¿no? Así como ustedes ven, entonces esta suspensión de oficio en cualquiera de sus dos vías de tramitación, al considerarlas el legislador como urgentes, obliga al juzgador que, aunque no se pida, por sí solo la debe de decretar, ¿no? Sin mayor problema, ¿no? Y el caso de los efectos, en todas estas, en casi todos los ejemplos penales, vamos a encontrar que están predeterminados por la ley de amparo, ¿no? Habrá casos en los que la ley de amparo no establezca los tipos de efectos, sin embargo, pone las partes generales y lo único que se tiene que hacer es agregar un poquito de esos efectos, ¿no? O otros efectos complementarios a los que establece la ley de amparo. En el caso de la suspensión a petición de parte, en este supuesto, aquí ya empiezan otras circunstancias y puede surgir aquí un poco de polémica, ¿no? En el caso de la suspensión a petición de parte en materia penal, se debe hacer el estudio de la suspensión en los mismos términos que establece la parte general, es los artículos 128, 138 y 147, que son los requisitos esenciales. El 128 que nos establece que para el estudio o para solicitar la concesión de la suspensión se requiere la solicitud del agraviado, que no se vaya en contra del interés público y del orden social, el 138 que nos establece el estudio de la apariencia del buen derecho, y el 147 que nos refiere a los efectos restitutorios de la suspensión. Lo saco a cuenta porque la ley de amparo tiene un capítulo especial, ¿no?, sobre materia penal. Entonces, al tener un capítulo especial que es del artículo 159 al 169, parecería que la parte general no aplica al juicio de amparo en materia penal, ¿no? Parecería que está exento la materia penal del estudio, por ejemplo, de la apariencia del buen derecho. Y ahí puede surgir diversas controversias. Sin embargo, para mí la parte especial de esos artículos del 159 al 169, si nos echamos un clavado, si la tienen ahí en su ley de amparo, y empiezan a revisar cada uno de esos artículos, se darán cuenta que esos enunciados en normativos tratan sobre efectos que se debe conceder a las suspensiones y sobre garantía. Son de lo que tratan esos artículos, ¿no? Nada más. Entonces, ello no está impidiendo que se hagan estudios de apariencia del buen derecho o que no pueda haber efectos restitutorios en los amparos penales o que no se tenga que cumplir el 128 de la ley de amparo. Son complementarios. Lo único fue que se agrega ese capítulo especial para que se establezcan efectos. La inclusión obedece, y esto lo saco de un párrafo de una jurisprudencia, de la ejecutoria de una jurisprudencia de la Corte, porque me parece muy, muy padre esa circunstancia, donde dice la inclusión o que se haya establecido un capítulo especial en la ley de amparo, obedece, primero, que se buscó por parte del legislador homologar la suspensión y los efectos. Eso fue lo primero. ¿Por qué? Porque con la ley derogada, lo que sucedía es que había diversidad de efectos, ¿no? Cada juzgador, cada una de las personas cada juzgador podía imprimir efectos diferentes. Entonces, lo primero fue, digamos, vamos a homologar efectos, vamos a poner una base de efectos de los principales actos que hay en la materia penal para que ahí, en ese sentido, no se divague
y por lo menos en este tipo de asuntos sea el primer escalón a través del cual se pueda determinar esos efectos, ¿no? Y la segunda parte es la armonización de las disposiciones constitucionales con las nuevas legislaciones que se generaron en materia penal, ¿no? Porque obviamente empezamos en el 2000, cuando se hacen las reformas de 2013, pues empezamos a tener la disyuntiva de dos sistemas, ¿no? Entonces había que armonizar todas las disposiciones. Entonces, ese fue el sentido correspondiente. Les leo, por ejemplo, lo que dice este ejecutorio. Dice, de esta forma, la inclusión de un apartado especial para regular los términos y las condiciones bajo los que habría de resolverse lo relativo a la suspensión de los actos en materia penal, sigue al menos dos propósitos claros. Primero, unificar los efectos bajo los cuales puede concederse la suspensión de ciertos actos de naturaleza penal. Entonces, unificar. A fin de evitar confusiones. Y segundo, armonizar las disposiciones de la suspensión en materia penal de la nueva legislación reglamentaria con las etapas procedimentales del sistema penal acusatorio que acogió la Constitución y la plena vigencia del principio de presunción de inocencia que caracteriza a dicho esquema procesal. Entonces, ahí tenemos por qué existe un apartado especial, solamente para homologar efectos y para armonizar el nuevo derecho constitucional frente a las nuevas leyes ordinarias que se tienen. Pero esto no excluye lo otro. Y no excluye lo otro porque yo me voy al 107 constitucional. Esto lo recalco mucho porque hay quienes piensan, hay quienes establecen, que consideran que dentro del amparo penal, que el amparo penal pues no se aplica o no se debe de realizar el estudio de la apariencia del buen derecho. Dicen, no entra porque tiene capítulo especial, ¿no? Incluso la jurisprudencia que leo, o la parte del ejecutorio que leo, la jurisprudencia que resuelve esta circunstancia, pues establece básicamente que en los demás casos es cuando se estudia la apariencia del buen derecho. Opino lo contrario, y lo opino lo contrario por lo que establece la fracción 10 del 107 constitucional. En la fracción 10 del 107 constitucional nos va a establecer lo siguiente, en la parte que nos interesa, ¿no? Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Si leemos ese párrafo, no hay una exclusión, ¿no? No dice, ¿saben qué? Salvo el derecho penal, ¿no? Establece que es en todos los casos, ¿no? No hay exclusión, no, el 107 fracción 10 no tiene exclusión, entonces es para todas las materias. Es un derecho ganado. Entonces, si tenemos un derecho ganado conforme al 1 constitucional, no nos lo pueden quitar ni a través de interpretación, ¿no? Entonces, en todos los casos sí debe de existir el estudio de la apariencia del buen derecho cuando se tramita la suspensión, incluyendo la materia penal. Esto desde luego que comento, pues podemos tener diversas opiniones sobre ese punto, pero les doy mis razones por las cuales considero que sí debe de ser. Además que si permitimos que se estudie la apariencia del buen derecho, si somos justiciables, si somos quejosos, nos beneficia totalmente. Porque si nos vamos exclusivamente como están narrados los efectos de la materia penal en su parte especial del 159 al 169, pues entonces tenemos jueces que son computadoras, ¿no? O sea, estoy en tal supuesto y la consecuencia es tal, ¿no? Es orden de aprehensión, en mi efecto es tal. Auto de vinculación, mi efecto es tal. Está detención administrativa, mi efecto es tal. Es extradición, mi efecto es tal. Y parecería que fuera de ahí ya no se puede uno mover. Y considero que no. Ese es un escalón y se tiene que respetar, porque tenemos que respetar esa parte especial, por aquel principio de derecho que la parte especial obviamente está por encima de una parte general, ¿no? Entonces debo de respetar esos efectos. Ahí sí no me puedo salir. Sin embargo, si requiero mayores efectos, lo puedo hacer. Pero para obtener mayores efectos o para poder impartirse justicia correctamente, se debe de siempre de estudiar la apariencia del buen derecho a efecto que pueda tener mejores razones para otorgar o negar la suspensión provisional y en su caso la suspensión definitiva, ¿no? Este preámbulo que hago está muy bueno porque ahorita les quiero narrar algunos ejemplos
a efecto que podamos establecer algunas circunstancias y nos pudiera por mejor quedar un poco más claro esto que vengo aquí argumentando, ¿no? Ah, y también me pudieran decir, bueno, me pudieran ahorita decir, porque siempre me comentan la misma circunstancia, y de una vez la aclaro, porque me dicen, es que existe jurisprudencia donde dice que la apariencia del buen derecho no se debe de estudiar cuando se va a negar la suspensión. Y siempre comenta doy siempre la misma respuesta. Esa jurisprudencia analizaba la ley derogada. En la ley derogada no había artículo expreso sobre el estudio de la apariencia del buen derecho. En la ley actual sí existe ley expresa sobre el estudio, norma expresa sobre el estudio de la apariencia del buen derecho. Por ello les decía que conforme que en toda suspensión a petición de parte tenemos que respetar el 128, el 138, el 128 es los requisitos para que se haga el estudio, de que lo solicite el agraviado, lo que le llamamos el interés suspensional, que no se vaya en contra del orden social y del interés público. El 138 de la ley de amparo es el que nos indica que debe haber estudio de la apariencia del buen derecho, y el 147 que el amparo también tiene efectos restitutorios. ¿Sí? También muchos dicen es que el amparo penal no puede tener efectos restitutorios. Aquí afortunadamente la Corte ha establecido sí puede tener efectos restitutorios conforme al 147, porque no pierde de vista la Suprema Corte de Justicia que estamos hablando de que la suspensión es una medida cautelar. Si no, no tuviera sentido. Si va a ser autómata o si solamente nos vamos a regir por el 159 al 169, entonces ya no pudiéramos llamarle medida cautelar a esta suspensión. Tendríamos que llamarle de otra forma o concebirla como la concebimos antes de 2013 o de 2011 en la reforma constitucional. Porque antes la concebíamos así como meramente suspensión. Y entonces en nuestra mente teníamos solamente la parte semántica, ¿no? Suspender es paralizar. Y fuera de ahí no podemos hacer más. Pero cuando le empezamos a imprimir el hecho de que la suspensión también es una medida cautelar, entonces nos damos cuenta que no solamente es paralizar, también es obligar a una autoridad a ahondar. Por ejemplo, el caso que decíamos de la atención médica, ahí es una serie. Bueno, haz la atención, Y si requiere medicamentos, también lo puedo obligar a ahondar, da los medicamentos, ¿no? Entonces la medida cautelar, ahí sí es una medida cautelar, crece. Y ya no nos podemos concentrar solamente en que es paralizar. Entonces, ese cambio de 2011 en la Constitución, al reformarse el 107, fracción 10, y la reforma de 2013, al establecer una nueva forma de ver la suspensión, nos permite establecer que una medida cautelar sin estudio de la apariencia del buen derecho no tendría razón de ser. Entonces, en cualquier materia se debe de hacer el estudio. Yo les decía mi razón constitucional. La Constitución, cuando establece la fracción 10, lo que narra la fracción 10 del 107 de la Constitución, es clara y no excluye a la materia penal. Son complemento a la parte general y la parte especial. La parte especial, les digo, insisto, son efectos. Y esos efectos hay que respetarlos. Y a partir de esos efectos, es nuestro piso para poder escalar a mejores efectos, a mejores cosas, dependiendo del derecho que se venga a reclamar. ¿Sale? Bien. En otro punto, aquí les comento, digamos, vamos a dar algunos ejemplos para que nos pueda quedar claro entre la diferencia de no hacer estudios de apariencia del buen derecho y hacerlos. Ahí vamos a encontrar una cuestión muy padre, ¿no? Por ejemplo, aquí les pongo algunos supuestos, ¿no? Una persona es procesada en el viejo sistema por el delito de fraude. El juez penal le fija una caución de 5 millones de pesos. Este sujeto le pide al juez la aplicación de las medidas cautelares del nuevo sistema de justicia penal. El juez del proceso le dice no, se las niega porque indica él que no son aplicables esas medidas cautelares al viejo sistema. Contra esa resolución, además aduce este sujeto, aplícame las medidas cautelares del viejo sistema, del nuevo sistema, tomando en consideración otras cosas. Mira, soy de edad avanzada, estoy enfermo, incluso estoy en el hospital, estoy hospitalizado, ¿no? Tengo más de 70 años,
Y aún así pues, le dice, ¿sabes qué? No, no se te pueden aplicar ningún tipo de medidas cautelares que traiga la medida cautelar. Contra ello, se va al amparo. Contra ello se va al amparo, pide obviamente, solicita la suspensión y el juez le niega. Le niega aduciendo que es un acto negativo, que de adelantarse sus efectos se dejará sin materia el juicio. Estas veces, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? ¿No? Casi siempre, cuando ya no tenemos argumentos, siempre decimos, es que es de fondo, es que se va en contra de la materia del juicio de amparo. Y obviamente, pues eso estaba justificado, digamos, o medio justificado, cuando se concebía la suspensión, así como nos lo había dicho la tradición hasta antes de 2011. Sin embargo, con la reforma constitucional, insisto, de 2011, el constituyente nos dice tres cosas cuando reforma la Constitución de esa fracción. Lo primero nos dice, la suspensión es una medida cautelar. 2, hay discrecionalidad por parte del juzgador, atendiendo a la apariencia del buen derecho. 3, atendiendo a la apariencia del buen derecho con un límite, el interés social y el orden público. En esa ponderación. Eso no lo establece. Pero decir que la suspensión es una medida cautelar no es mera retórica, ¿no? Porque hay veces que vemos los conceptos que hoy en día a veces encontramos en algunos libros o que se llegan a reproducir en las redes sociales, nos ponen, es que la suspensión es una medida cautelar que tiene efectos de suspensión y que busca se conserve la materia del juicio. Nos están diciendo la misma definición de suspensión que se tenía antes del 2011. Están cayendo en un error, porque entonces solamente utilizo medida cautelar como retórica. Y lo primero que tendría que establecer es cuál es el origen de la medida cautelar, para qué sirve la medida cautelar. Porque si no sé para qué sirve la medida cautelar, pues entonces voy a seguir en la tradición de la forma en que se viene haciendo desde hace muchos años, muchas décadas, el análisis de la suspensión. Pero en el momento que ya me ponga a estudiar y vea que la medida cautelar tiene como fin siempre ver, adelantarse, echarse un clavado, ver si existe alguna violación de derechos y poder adelantarlos, te vas a dar cuenta que esas circunstancias que establece la norma, porque lo de conservar la materia del juicio, lo establece la norma, ¿no? Sí establece la norma. Pero decir, conservar la materia del juicio no se refiere a que no puedas adelantar derechos. Se refiere básicamente a que a través de una medida cautelar destroces todo, ¿no? Pero la medida cautelar lo que tiene es que es provisional. Lo que tú decretes como juzgador es provisional, dura un tiempo. ¿Cuál es su tiempo? ¿Cuál es su vigencia? La sentencia. Su vigencia es la sentencia. Y puedo restituir, y el 147 de la ley de amparo nos dice, tiene efectos restitutorios, ¿no? Entonces, puedo ir en contra de esa circunstancia que está nada más, que es una ficción jurídica porque está en la mente, de decir que si adelanto algo, que si restituyo algo, puedo acabar con todo, ¿no? Entonces, en este supuesto que les cuento, en donde el juez niega la suspensión bajo esa circunstancia de decir, es un acto negativo, y de adelantarse no se conserva la materia del juicio, choca en dos cosas contra una medida cautelar. Una, establecer o hacer uso en su argumento de la teoría de los actos. Si ustedes hacen uso de la teoría de los actos, estos de negativos, consumados y todo ello, lo que van a provocar es que ya no se estudia el acto que se viene narrando. Entonces, ¿de qué sirve que me narren hechos si yo nada más voy a conservar, si yo nada más voy a atrapar, voy a estereotipar los actos, y conforme lo estereotipe ya tengo mi resultado? Si digo es negativo, es igual a no conceder suspensión, ¿no? Ya no tuve que razonar, ya no tuve que analizar el acto en concreto. Me bastó hacer esa circunstancia para establecer ese punto. Permítame tantito. Bien, entonces, sería el primer error, estereotipar, hacer uso de la teoría de los actos. Entonces, si queremos concebir la medida cautelar la suspensión como medida cautelar, como debe de ser, primero
tengo que enterrar la teoría de los actos. La teoría de los actos no me sirve, no me sirve, porque para una medida cautelar lo primero que se tenga que hacer es hacer uso de la discrecionalidad del juzgador, y hacer uso de la discrecionalidad del juzgador implica razonar, implica argumentar, implica echarse un clavado al acto que se viene reclamando en concreto. Lo otro es muy fácil. Lo otro no opera ni la discrecionalidad, ni opera el argumento, ni opera nada, ¿no? Simplemente veo el acto, lo convierto en acto negativo, como aquí dice, y el resultado es negar. Pero además agrega aquí en este ejemplo, se agrega que dice, se pierde la materia del juicio. Otro enemigo de la medida cautelar. Es otro enemigo de la medida cautelar porque entonces con eso me puedo zafar cualquier argumento. Es decir, eso es fondo. Entonces ya todo cuando ya no puedo argumentar es fondo. Sí les ha pasado igual cuando están argumentando y alguien les dice, es que hay jurisprudencia, y ya llegas a tu casa y ni existe la jurisprudencia, llevas 2 horas y la jurisprudencia no la encuentras por ningún lado, ¿no? Es una forma de acabar con un argumento. Lo mismo pasa ahí, ¿no? Es fondo. ¿Por qué es fondo? Si la medida cautelar me permite ver más allá, me permite clavarme, adelantarme en ciertas cosas. Bueno, en ese supuesto, pero ahora bien, en ese supuesto que les narro, la pregunta sería, ¿entonces el juez actuó mal? No, tampoco actuó mal. ¿Por qué? Porque dentro del andamiaje que existe hasta la 9ª época, pues hay jurisprudencia, ¿no? Que lo respalda. Lo respalda donde establece, pues, que se debe, que los actos, que la naturaleza de los actos equivale a una clasificación, donde nos establece o nos habla acerca de la forma en que se conserva la materia de un juicio de amparo. Entonces, existe un andamiaje teórico, ¿no? Que fue respaldado por muchos años. Pero ese andamiaje teórico hoy no nos sirve si queremos concebir de mejor forma la medida cautelar, la suspensión como medida cautelar. Esa teoría ya no nos sirve. Nos sirve, obviamente, como base para poder criticar, para poderla mejorar, para poder emprender nuevas cosas. En pasada plática que tuve, por ahí me establecía alguien, dice, pero esto es poco a poco. Efectivamente, es poco a poco. Vean, la reforma en la Constitución viene de 2011. La ley de amparo con su nueva fórmula viene de 2013. ¿Llevamos cuántos años? Ya llevamos por lo menos 7, ¿no? Y seguimos discutiendo el mismo tema, ¿no? Entonces, sí es de poco a poco, de convencimientos. ¿Por qué? Porque una de las principales costumbres en el derecho y en la jurisdicción, pues es la costumbre, ¿no? Nos acostumbramos a ese punto. Pero aquí es donde debe de venir la creatividad. Entonces, por ello les digo, no, pues, así como lo resuelve, pues no, existe la teoría de los actos, está respaldada por jurisprudencia. El 137 de la ley de amparo, pues, en sus últimas líneas dice que siempre el juicio de amparo debe de conservar la materia, pero no refiere a eso que tradicionalmente se venía aduciendo. Y entonces trae un respaldo. Y ese respaldo es el que tenemos que superar. En cambio, vean, si el juzgador hubiera analizado la norma, o hubiera hecho el esfuerzo por estudiar la apariencia del buen derecho, entonces se hubiera percatado de algunas cosas y hubiera concedido la suspensión. Se hubiera percatado primero que existe norma expresa que autoriza que, tratándose de medidas cautelares, sí se pueda aplicar la nueva legislación del sistema penal acusatorio al viejo sistema. También se hubiera percatado que dentro del Código Nacional existen medidas cautelares que ya no redundan solamente en la caución, ¿no? Que aumentaron y que ahí tiene un gran andamiaje para poder hacer lo que le permite la creatividad y lo que le permita obviamente la norma. Entonces hubiera percatado de ello y entonces el sentido de suspensión hubiese sido diferente. Le hubiera dado otro sentido. Porque se hubiera echado el clavado, ¿no? A las leyes. Se hubiera echado el clavado a que sí podía aplicar la norma, a que existen otras medidas cautelares diferentes y que esa persona por la edad y por la enfermedad podía otorgarle otro tipo de medida. Pero eso solamente se logra de esa forma, si me echo el clavado a través de la apariencia del buen derecho. De hacerse de la forma que estoy diciendo, que si otorgo la suspensión,
Si analizo la suspensión a través de la apariencia del buen derecho y me lleva a otorgar la suspensión, ahora la pregunta sería, ¿con ello no se trastoca la parte especial del 159 al 169 de la ley de amparo que nos establece los supuestos en materia penal? La respuesta es no, porque el efecto ahí existe, ¿no? El efecto ahí existe. Y serían los efectos que establece el 163 en conjunto con el 166, fracción primera. Entonces, esto me daría como origen, pues obviamente, el cambio de medida cautelar, pasar de la caución del viejo sistema a una medida cautelar novedosa, nueva, que establezca el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, ahí está la importancia de que, o más bien, ahí está el punto de por qué le debemos de dar importancia a la medida cautelar. Ahí está de tomar a la suspensión como medida cautelar. De analizar en todas las materias la apariencia del buen derecho. Porque es parte esencial de la medida cautelar. Es pegado, ¿no? Medida cautelar, casi igual a estudio de apariencia del buen derecho. Eso por decirles un ejemplo que nos permite vislumbrar todo esto que venimos comentando. Otro ejemplo, o un sujeto procesado igual por fraude, le dan prisión en el viejo sistema, les dictan sentencia en la primera instancia, se va a la apelación, y en la apelación le dicen, ¿sabes qué? El juez que llevó el proceso es incompetente, y le ordenan remita los autos al competente. Lo remite, y el juez nuevo establece, dice, ¿sabes qué? No puedo homologar todo ello que me mandas, porque yo ya soy del nuevo sistema y no te puedo homologar nada. Por tanto, remite todas las constancias a la gente del Ministerio Público, y obviamente para poder accionar requeriría la querella, ¿no? Mientras tanto, todo ese tiempo sigue en prisión el sujeto. Acude al amparo, pero en este caso no le niega al juez. Dice, sí te concedo, pero en términos del 163 de la ley de amparo, pero sin libertad. O sea, sigues en prisión. Entonces, imagínense el gran problema, ¿no? Porque estamos ante un sujeto que está privado de su libertad sin ninguna orden, porque ya todo fue nulo, ya todo quedó anulado. Ya todo quedó anulado, no existen órdenes privativas de libertad, y ahí está privado de su libertad. Entonces, sí tenía que hacer la concesión de la suspensión en relación con ese artículo, pero para darle libertad, o bien para que el Ministerio Público le otorgara la suspensión, lo obligara en los plazos de ley a hacer su trabajo y establecer la orden privativa o el auto de vinculación en este caso, ¿no? Sin embargo, la orden de aprehensión. Entonces, en este supuesto, vemos que al no analizarlo el juez, o al no establecer nuevas cosas, nuevas medidas, si me están narrando este tipo de cosas en la demanda, entonces lo que tengo que realizar quizás son varias actuaciones que se permite si hago el uso de la apariencia del buen derecho. ¿Por qué? Porque toda esta narrativa que me da, pues ya me da una idea como juez, cuando estoy haciendo la narrativa de los hechos, me da una idea de que hay una nulidad de todo, ¿no? Y que hay un sujeto ahí privado de su libertad sin merecerlo. O bien, o mereciendo, pero con una circunstancia procesal que le está beneficiando. Entonces, con todo ello, pues el juez puede actuar de dos formas. Una, con todos esos hechos, se concede hacer el estudio correspondiente a través de la apariencia del buen derecho, y establecer que se concede el amparo para el efecto que el Ministerio Público, dentro de los plazos de ley, gire o le decrete la libertad, y quedar a expensas de que sea cierto, y como medida, digamos, de control, establecer que siempre y cuando todo lo narrado en los hechos sea cierto, ¿no? Porque pues ahí te están contando una historia que puede ser cierta o no. O bien, el juez, cuando recepciona la demanda y solicita el informe previo, ya que vio toda esa narrativa de hechos, decirle a las autoridades, ¿saben qué? Pues mándenme tales constancias, ni siquiera necesita todos los expedientes, necesita ciertas constancias. Mándenme tales constancias, ¿no? Para que ya en la suspensión definitiva yo lo pueda analizar, ¿no?
Muchos echarían el grito al cielo y dirían, no, ¿sabes qué? Eso no se puede hacer. Sí se puede hacer, ¿no? La misma ley de amparo te lo permite. El juez de distrito sí está autorizado para poder hacer actuaciones, para poder pedir documentaciones, para poder hacer, indagar la verdad dentro de la suspensión. Hoy en día ya no está amarrado. El juez de distrito hoy en día ya no está amarrado en esa circunstancia. Entonces tiene todo ese camino. Entonces, el juez de distrito al ver todos los hechos puede operar de otra forma si ve al amparo penal de otra forma. No solamente con los puros efectos que se establecen del 159 al 169. Aquí la pregunta es, si opero de esa forma, ¿se transgrede algún derecho de la parte especial de los efectos? La respuesta igual sería no. No transgredo ninguno, porque los efectos serían los establecidos en el 165 de la ley de amparo, que eran los que ya les estaba yo diciendo hace rato, ¿no? ¿Y qué dicen, no? Cuando el acto reclamado afecta la libertad personal del quejoso y se encuentra a disposición del MP por cumplimiento de orden de detención del mismo, salvo el caso de la detención por caso urgente, la suspensión se concederá por el efecto que dentro del término de 48 horas o en un plazo de 96, tratándose de delincuencia organizada, contados a partir del momento, se ha puesto en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Ahí está, ¿no? Pero no pudiera ser el efecto para que sigas ahí adentro, ¿no? O sea, el efecto es diferente. Pero eso lo permite si haces el estudio, si te echas el clavado de la apariencia del buen derecho. Si no, quedas muy amarrado. Otra circunstancia, otro ejemplo que puede auxiliar a todo esto que estamos diciendo. Imaginemos igual un sujeto procesado, es procesado, pues por un delito, vamos a ponerle fraude, ¿no? Por un delito de fraude. Y pongámosles aquí el de ejercicio ilícito del servicio público, ¿no? Eso está por el delito de ejercicio ilícito del servicio público. En este supuesto, le niegan la medida cautelar, se va al amparo, igual se va al amparo, la medida cautelar es negada, diciéndole que no, que solamente es que sí está bien lo que solicitaron acerca de la prisión preventiva, ¿no? Y ya cuando se llega al amparo, pues se viene aduciendo, ¿sabes qué? No me puedes poner ese delito porque no está dentro del catálogo de la prisión preventiva, ¿no? Ni de los delitos graves, ¿no? De los delitos graves que establece el 19 constitucional. Bien, el 19 constitucional nos dice, el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes, ¿no? Y aquí después nos sigue diciendo, el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos, con armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, solamente contra ese tipo de delitos graves, ¿no? Sin embargo, se dejan llevar y dicen, es que delitos graves, todos los delitos graves, ¿no? Y digamos, en ese supuesto, se hace la narrativa bajo esa circunstancia. Pues ahí, si no se hace un estudio bien de la apariencia de buen derecho, podemos caer en los supuestos esos de decir, sí es delito grave, y entonces está bien fijada la medida cautelar de prisión preventiva. Y no es así. O sea, cuando se hace el estudio de la apariencia de buen derecho, nos tiene que llevar forzosamente a buscar buenas razones que deben estar fundadas y motivadas. Entonces, esto va a forzar o forza a los jueces a que siempre y en todos los casos tenga que dar argumentos. Y entonces al dar argumentos, cuando se empieza a estudiar los casos, empiezan a salir muchos argumentos. Pero si lo hago así ciegamente y solamente establezco efectos que me va indicando la norma, puedo caer en el error, porque en este caso puedo irme a lo que establece la regla general, ¿no? Y si la regla general en el 166, fracción primera, me dice, si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa que refiere tal artículo, solo producirá el efecto que quede a disposición del órgano, ¿no? Y a lo que corresponde a conceder el procedimiento penal para los efectos de la continuación. Entonces puedo quedar en eso. Sin embargo, si me meto al estudio, me puedo percatar que sí, puede ser un delito grave, ¿no? Pero que no se encuentra dentro de los catalogados en el 19.
y entonces la concesión, el resultado puede ser diferente. Entonces, digamos que para concluir esta partecilla, tendremos que tener muy en mente este punto, que la apariencia de buen derecho siempre se debe estudiar, no importa que sea la sección penal, ¿no? En la parte de la sección penal lo que nos establece son supuestos normativos para efectos, y ese es nuestro primer escalón para los efectos y garantías. Y que siempre en todo tipo de amparo, en todo tipo de suspensión, al considerársele como medida suspensional, se debe de estudiar conforme al 128, 138 y 147 de la Ley de Amparo. Que los enemigos de la apariencia del buen derecho de las medidas cautelares en nuestro sistema normativo son la teoría de los actos y esos preceptos normativos de que es fondo o que se pierde o que no se conserva la materia del juicio. Entonces debemos de tenerlos muy presentes. Debemos tenerlo muy presente. Y bueno, y dentro de ese capítulo, ya para concluir, pues se me estaba pasando, dentro de este capítulo de la sección penal, también viene la parte de la fijación del monto de garantía. Entonces, en el 168 nos va a establecer cómo se deben de fijar las garantías. Eso es muy importante. Por mucho tiempo las tradiciones, espero que ya no se siga siendo así, pero las tradiciones casi tenían tenía como una cuota el tipo de autoridad, ¿no? Decían, no, pues es que si es autoridad, si es un juez federal, entonces son 1,000 pesos, digamos por decir, ¿no? Si es un juez local, 500. Si es Ministerio Público Federal, igual 1,000 pesos, ¿no? Si es Ministerio Público Local, 500, ¿no? Imagínense, así, si tú ponías un amparo donde ponías 10, 100 autoridades, imagínense la cantidad que pudiera ser, ¿no? Entonces, esas no es la forma en que se fija la garantía. La forma en que se fija es la que nos establece el 168 y se debe de razonar. Si ustedes se dan cuenta, caemos mucho en esta circunstancia de no echarnos el razonamiento de la fijación de garantía. Pero, bueno, aquí ya dije acerca del error que a veces caemos, pero también los postulantes siempre caen en el mismo error, nunca hacen razonamientos de ese tipo, tampoco en la suspensión, la gran mayoría. Entonces, aquí tenemos que hacer la tarea juntos todos, ¿no? La tarea juntos consiste en que si voy a pedir suspensión, pues luego también haga mi estudio, ¿no? Y no solamente ponga un párrafo donde diga, señor juez, concédeme la suspensión con fundamento y me aviento todos los artículos. No, pues así está fácil, así ya ni requerimos abogados, ¿no? Entonces, lo que se requiere es el análisis, porque si yo hago el análisis como abogado, entonces también forzo al juez a que me conteste mi análisis. Y si forzo al juez a que me conteste el análisis, está muy bueno, porque obviamente en forma muda, pero hay una discusión de derecho. Y cuando hay una discusión de derecho, las conclusiones pueden ser diferentes. Podemos apreciar las cosas diferentes, se puede saber qué se quiere. Entonces podemos de poner a discutir el derecho o lo que estamos pidiendo, ¿no? Entonces, también pues la obligación, así como el juez de distrito, les digo, tiene que, para mí, en estos casos, aunque sea materia penal, tiene que estudiar esa parte, también el litigante en su demanda. También lo debe de hacer, ¿no? Y también cuando quiera la garantía, cuando se le quiere que se le fija la garantía, pues hacer el mismo estudio, ¿no? El mismo estudio. ¿Para qué? Para que también force al juez de distrito a decirle, ¿sabes qué? Hazme el mismo estudio para establecerme la garantía correspondiente, ¿no? Ofrecer pruebas si en verdad esa persona no tiene recursos, ¿no? Y también ofrecer pruebas idóneas, ¿no? Porque me ha tocado, ¿no? Que hay veces que se ofrece el recibo de luz, el recibo del agua, es que esa garantía es muy grande, ¿no? Y te ofrezco el recibo de luz, el recibo de agua y esas cosas, ¿no? Lo único que están ahí demostrando, pues quizás es la deuda que tiene con esas instituciones, pero no está demostrando de ninguna forma su nivel económico, ¿no? Pues la prueba tendría que ser entonces un estudio socioeconómico. Y recuerden, pues las pruebas en el juicio de amparo, pues son gratuitas, ¿no? Están a cargo de los juzgados y a cargo del erario del Consejo de la Judicatura. Entonces, tienen todo ese andamiaje muy padre que se puede utilizar. Pero sobre todo, poner a discutir el derecho en todos los casos y en todos los supuestos, ¿no? ¿Vale? Si tienen alguna duda, pues aquí estoy a la orden. Dice, comúnmente, maestro Escartín, comúnmente el traslado se hace primero y cuando se llega a solicitar el amparo ya es acto consumado. Les reitero, ¿no? En este supuesto, si no se cumplió con las normas, si no se cumplió con los preceptos que establece en este supuesto lo que establece el artículo 52 de la Ley de Ejecución Penal,
de las 48 horas, entonces tiene que haber efectos restitutorios de devolver al sujeto, ¿no? Entonces, esto del traslado está muy vinculado con nuestra ley de ejecución penal, y les decía hace rato, si regularmente la autoridad administrativa dice, es que es por cuestión de seguridad, es por cuestión de seguridad, ok, pero lo tiene que ratificar el juez de ejecución penal, manda ese documento y que él lo ratifique. Entonces, a la autoridad, el efecto de la suspensión tendría que ser que si no se resuelven los plazos que establece el artículo 52 de la ley de ejecución penal, el efecto sería el regreso del sujeto, ¿no? Sería el regreso del sujeto, no habría acto consumado. Recuerden, yo insisto en esto, olvídense ya de los actos, de la teoría de los actos, y retomen las características de cada acto que van reclamando en relación con toda la normatividad que está en juego con ellos, ¿no? Dice, cuando se trata de medidas de internamiento disciplinarias, derechos humanitarios, esa es de Gloria. Cuando se trata de medidas de internamiento disciplinarias, derechos humanitarios o traslados, primero debe conocer y resolver el juez de ejecución, y este juez también ordena la suspensión del acto, aunque no lo pida la persona privada de libertad, y se ordena la audiencia para efectuar el debate y resolver. Mi pregunta es, ¿qué tanto exige el principio de definitividad en estos casos? Les digo, ahí está en juego, pues, lo platicábamos después en el caso precisamente cuando se reclaman las medidas estas de atención médica, ¿no? La ley de ejecución, la verdad que establece una suspensión, una medida, la suspensión que se establece de ahí, pues es más benévola que incluso que la suspensión que establece la ley de amparo, y tendría que haber definitividad. Sin embargo, me parece que si estamos en ese supuesto, pues el juez de distrito, para mi caso, debe de admitir, establecer los efectos correspondientes y en su caso, pues hacer la resolución correspondiente, ¿no? Ahí en ese supuesto yo me voy a meter otra vez en problemas, porque considero que cuando pasa ese tipo de circunstancias, cuando se trata de actos así, de esos que establece el 22 constitucional, el 15 de la ley de amparo, el 126 de la ley de amparo, ser actos, digamos, pues muy urgentes, el quejoso es el que puede escoger entre una medida, entre un medio de defensa y otro, ¿no? Ese sería mi supuesto, ¿no? Atendiendo al uno constitucional, ¿no? Aquí nos está viendo un experto en suspensión, por cierto. Ahí saludos al magistrado José Manuel de Alba, un experto en la materia. Aquí dice Manuel, dice, en la tesis de jurisprudencia 1 de la primera sala de la Suprema Corte, dice, del lanzamiento se señala enfáticamente que para la suspensión poco importa que los actos estén consumados, sino que tengan apariencia y urgencia en la medida. En efecto, lo que decíamos, totalmente de acuerdo, no nos interesa la teoría de los actos. En que señala aquí el compañero, Manuel, ahí les habías de poner igual el número de registro para que lo tengan, en donde la Corte pues está expulsando la teoría de los actos, ¿no? Igual en esta nueva de acerca de omisiones, la Corte está expulsando la teoría de los actos. Ahí tenemos dos ejemplos claros de que la teoría de los actos, cuando se estudia medida cautelar, no nos deben de importar, y que eso ya es parte del pasado y que debemos de avanzar a concebir a la medida cautelar de otra forma. Aquí Mario Alberto Martínez, tampoco se debe pasar por desapercibido que algunos litigantes han abusado de la promoción de los amparos señalados 1000 autoridades en realizar una investigación previa, para ser más concreto en el señalamiento de autoridades responsables. Cuando trabajamos dentro de la administración de justicia, pues obviamente esto perjudica bastante, o perjudica en general a todo justiciable, porque obviamente cuando se avientan este tipo de amparos, que a veces lo conocemos en el argot, ¿no? Como los amparos buscapiés, el problema es de que se pone a trabajar de más a la autoridad judicial. Y de por sí los juzgados de distrito están llenos de trabajo. Cuando pasa este tipo de circunstancias, la verdad que llegan a colapsar a las personas que tienen la responsabilidad de hacer el trámite correspondiente. Y sí, a veces al abuso del amparo se ha dicho mucho. La ley de amparo ya establece delitos cuando se hace este tipo de cosas. Pero para ello se requiere también la actividad del juez de distrito.
y también yo digo que un complemento por parte del Consejo de la Judicatura Federal. La actividad del juez de distrito, en el sentido de que cuando vea abusos probados de la ley de amparo, haga la denuncia. Pero obviamente, si haces la denuncia, tendrías que darle seguimiento. Y para el juez de distrito sería muy difícil darle un seguimiento porque tendría que disponer de personal para dar seguimiento a varias denuncias que pudieran haber, ¿no? Entonces me parece que el Consejo de la Judicatura aquí, él es el que debe de hacer algo, en el sentido que todo aquello que denuncie el juez de distrito como abuso a la ley de amparo, le dé seguimiento el Consejo de la Judicatura, dé seguimiento que en verdad se investigue, que en verdad se haga la investigación ministerial, que se metan las pruebas, que se tengan que interponer los medios de defensa que se tengan que ver, a efecto de que poco a poco aquel que se abuse se vaya corrigiendo, ¿no? Y que el juez de distrito también lo haga en beneficio del mismo juicio de amparo, ¿no? El mismo juicio de amparo. También esto sucede porque desafortunadamente traemos una sociedad de desigualdades estructurales grandes, ¿no? Y en una sociedad de diferencias estructurales, los abusos son grandes. Y al haber tanto abuso, pues a veces el único medio que nos queda para poder acudir, pues es el juicio de amparo. Esa es a veces nuestra esperanza de todos, ¿no? Porque dentro del sistema normativo, de nuestro sistema jurídico, es, digamos, el medio más rápido que tenemos. Cuando se generó el sistema, digamos, o la teoría de estas de la definitividad y todo ello, pues el legislador está imaginando un sistema jurídico que circula bien, ¿no? Que si yo acudo a los juicios ordinarios, que si yo acudo a un contencioso administrativo, a un proceso penal, a un ordinario civil, se va a llevar conforme lo establece la norma, ¿no? Y que entonces no va a durar mucho y que por excepción vas a caer en el amparo. Pero las circunstancias, pues al revés, ¿no? O sea, vas a un juicio y tarda siglos, ¿no? Entonces dices, pues, a veces todo quisieras que entrara o embonara a través del juicio de amparo, ¿no? Pero pues es producto igual de las desigualdades y de esta circunstancia de abuso de autoridad y de no respeto, obviamente, al uno constitucional por parte de todas las autoridades, ¿no? Iván de Jesús dice, maestro Benjamín, en el caso de que una orden de aprehensión esté fundamentada con datos de prueba nulos, como lo es el IPH, el cual en una audiencia previa de control de la detención fue declarada nula, posteriormente es ejecutada la orden y se le comunica imputación al imputado, este solicita ampliación del término constitucional, que sería idóneo combatir este hecho mediante el amparo durante los transcursos de las 144 horas o después de que se ha vinculado al proceso del imputado, ¿no? Híjole, ahí sí te la debo, mano, porque ahí tú tendrías que hacer ese tipo de valoración. Para esto tienes que conocer perfectamente, como cuando eres litigante, yo creo que una de las circunstancias que se deben de hacer es conocer perfectamente las autoridades en las cuales están ventilando tus cosas. Entonces, eso significa un sistema de investigación, ¿no? Donde veas cómo se están resolviendo ciertos hipótesis. Entonces, cuando se hace eso, puedes adivinar o predecir qué pueda suceder, ¿no? Porque si no lo hacemos, obviamente, pues vamos a ciegas, ¿no? Entonces, si puedes escoger entre una y otra, lo recomendable es saber cómo se actúa en cada una de las instancias y ver qué es lo que más me es mejor para mi estrategia de litigio, ¿no? Y quizás aquí en nuestro México todavía no estamos muy acostumbrados, pero pues en otros países es el pan de cada día donde se analiza todo ese tipo de cosas. Obviamente hay veces que necesitas quizás ser de la región para poder saber mucho de ello, ¿no? De saber cómo se actúa cierta autoridad, ¿no? Sin embargo, bueno, pues las estadísticas, el hecho de que hoy ya se puede obtener sentencias, eso nos permite bajar sentencias vía línea, vía nube, eso nos permite predecir muchas cosas, ¿no? Entonces ahí yo digo que ahí lo tendrías que, es un análisis individual en tu estrategia de litigio. Dice, respecto al abuso de Elvira Raquel Sayago, respecto al abuso de amparo que se plantea, no hay que perder de vista que la suspensión no tiene efectos retroactivos. Es decir, si se declara que el acto no es existente en el momento de la suspensión, incluso es dictado después de la suspensión, es ejecutable. Ahí sí no entendí. Ya les explicaba el 147 de la ley de amparo, sí nos establece que sí tiene efectos restitutorios la suspensión, ¿no? Sí tiene efectos restitutorios, sí podemos hacer ello, y entonces bajo esa circunstancia no pasa nada, ¿no? Aquí, a ver si la tengo.
nos puede ayudar mucho en la materia penal. Dice esta, ¿no? Que nos puede ayudar para un primer análisis. El registro es 2017-642. Dice, suspensión en materia penal. Es posible que tenga efectos restitutorios cuando el acto reclamado consista, ya nos pone un caso en concreto, ¿no? Pero en su contenido, si ustedes la abren, van a encontrar precisamente ese punto, ¿no? De que conforme al 107, fracción 10 y 147 de la ley de amparo, se desprende que es posible que la suspensión tenga efectos restitutorios cuando ésta sea procedente de acuerdo a los requisitos de la ley. Y que entonces también puede ser utilizable en la materia penal, ¿no? Es de la primera sala, 10ª época de agosto del 18 y del número que les estaba yo diciendo, ¿no? Ahora, creo que la conciencia, igual Elvira, creo que la conciencia de que el amparo es un recurso efectivo de derechos humanos es importante y por consecuencia la suspensión. Totalmente de acuerdo. Cuando se reclama como el acto la medida cautelar decretada por el juez de la causa, ¿qué pasa con la medida? Aquí, quién sabe quién sea, es el 152-979, así se hace llamar. Cuando se reclama como acto la medida cautelar decretada por el juez de la causa, ¿qué pasa con la medida cautelar emitida ahora mediante el incidente de suspensión y sus repercusiones en el proceso penal, específicamente en el sistema oral penal? Si tú metiste un amparo contra la medida cautelar, obviamente que el juez de la causa pues va a tener que establecer la medida que estableció el juez de distrito, ¿no? Maestro, ¿qué adecuaciones consideran necesarias para que el amparo esté a la par del sistema acusatorio? Que cuando el procedimiento penal se interpone el amparo, termina retrasando mucho el procedimiento penal. Aquí también me voy a meter en problemas, pero considero que al hacer la adaptación de nuestro sistema, del nuevo sistema penal al juicio de amparo, se dejaron muchas cosas como se venían haciendo tradicionalmente. A mi consideración no tendría por qué proceder, por ejemplo, el amparo indirecto contra autos de vinculación, ¿no? Porque tendría, porque precisamente eso paraliza mucho los procedimientos, pero esa es una consideración, ¿no? Es una consideración que tiene mucho que ver, incluso lo ve desde otra perspectiva, pero aprovechando que aquí está el maestro Juan Manuel de Alba, en un libro que se llama Laberinto Judicial, y habla precisamente de ese libro, habla de todos aquellos amparos indirectos judiciales, cómo atrasan, ¿no? Y él ahí en su libro también propone la desaparición del amparo indirecto contra todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero obviamente, pues esa es una propuesta que no existe en el momento, pero son aportaciones muy buenas que nos permiten ver de diferente forma el amparo y nos permiten obtener mejores soluciones cuando se tiene algún problema, ¿no? Creo que ya son todas. Ah, no, aquí Juan Manuel Gutiérrez, en la pregunta de Iván de Jesús, si ya se pidió duplicidad del término, ese es el momento para demostrar la nulidad de la prueba, y si no valora adecuadamente, entonces combatir el auto de vinculación mediante el amparo o la apelación. Pues ahí mira, tienes una respuesta, y si es el Juan Manuel Gutiérrez que creo conocer, pues tómala en consideración, ¿no? Creo que son todas, ¿eh? Muy amables por la invitación y muchas gracias a todas las personas que ahí mandan saludos y gracias por la atención a todos los que estuvieron y aguantaron la pequeña plática. Hasta luego. Al contrario.